¿Cuál es la traducción de la Biblia más fiel al texto más cercano al original? Si le interesa el tema, acompáñenos. ¿Cuál es la traducción más fiel? Si hiciéramos esta pregunta dentro de comunidades mayoritariamente protestantes, la mayoría diría la versión Reina Valera 1960. Los católicos, por su parte, prefieren la versión Latinoamérica, la Dios habla hoy o la Biblia de Jerusalén. Lo curioso aquí, y para vergüenza del mundo evangélico, es que los católicos pasaron de ser los enemigos de las traducciones vernáculas a los que más versiones producen hoy de la Biblia, y sus feligreses no les importa tanto qué versión usar. De hecho, te encuentras muchos católicos que usan la Reina Valera, y pocos protestantes llevarían a su iglesia una versión católica. No obstante, todavía hay un sector amplio del catolicismo que no estudia la Biblia. En esto los protestantes llevan mucha ventaja. Los católicos sacralizaron durante siglos una versión caducada en el tiempo, la Vulgata Latina. Creían que era el mejor texto. Todavía hoy hay quien lo sigue creyendo. Mas, sin embargo, hoy la gran mayoría de versiones católicas se hacen a partir de los mejores manuscritos. Los protestantes siguen prefiriendo una versión en un castellano antiguo, y aunque se han hecho numerosas revisiones de la Reina Valera y otras traducciones, estas son muy poco aceptadas por la mayoría, pues han sacralizado el texto de Reina Valera 1960. Hasta las comas y los puntos son sagrados. Esto lo advirtió las Sociedades Bíblicas Unidas en su libro Descubre la Biblia. En la página 415 señala la oposición que encontró la versión popular cuando salió al mercado. Dice la nota: esto explica parte de los ataques que algunos lanzaron contra la llamada versión popular cuando ésta vio la luz por primera vez. No importaba el hecho de que los términos o las expresiones usadas en la nueva versión fueran más comprensibles o explicaran mejor el significado del texto en el idioma original. Los equivalentes en Reina Valera debían ser intocables. Por otro lado, la nueva versión internacional basada en los mejores manuscritos ha sufrido numerosos ataques. El más mediático de ellos, el de César Vidal, que sacraliza el texto recibido, así como en su día sacralizaron los católicos la Vulgata Latina. Sobre esta controversia les invito a ir a la lista de traducciones de la Biblia de este canal, donde encontrará varios vídeos sobre el texto crítico que sirve de base para las traducciones modernas de la Biblia, o el texto recibido, que es el que usa la Reina Valera como texto fuente. Los testigos de Jehová usan durante sus reuniones la traducción del Nuevo Mundo, pero te puedes encontrar personas invitadas con sus versiones de la Biblia o citas de otras versiones durante los discursos y estudios. Para sorpresa de católicos y protestantes que piensan que los testigos de Jehová usan una sola traducción, sí, para asombro de ustedes, aquí les dejo los siguientes datos y les advierto, son demoledores. Si pensaba que el video comenzaba a ponerse aburrido, créame que ahora viene la mejor parte. Primero, los testigos de Jehová a principios del siglo XX publicaron un interlineal titulado El Diaglotón Enfático, preparado y editado por el erudito bíblico Benjamin Wilson, basado para sorpresa de católicos y protestantes en el Códice Vaticano.
A la muerte de Wilson, los Testigos de Jehová compraron los derechos y realizaron varias ediciones, pero los Testigos no se conformaron con este solo interlineal. En 1985 publicaron otro interlineal basado en el texto protestante de Westcott y Hort, el mismo texto que ha servido de base para otras traducciones evangélicas, como es el caso de la Nueva Versión Internacional. El erudito Francisco Lacueva, crítico de la traducción del Nuevo Mundo, tuvo que reconocer en su diccionario teológico: no encontré ningún error en él. Pero hay más. Como segundo dato, decirles que los Testigos han publicado diferentes traducciones, desde la muy conocida King James Version, la Standard Version, hasta una concordancia para la famosa y muy literal versión moderna. En mi poder tengo este ejemplar que pongo en pantalla. Pero hay más. Como tercer dato, mostrarle esta traducción de Bible in Living English, hecha por un no testigo de Jehová, Stephen Byton, un crítico respetuoso de la traducción del Nuevo Mundo. Aunque su traducción difiere de la Nuevo Mundo en textos tan importantes como Juan 1:1 o Romanos 10:13, los Testigos de Jehová publicaron en 1972 su versión, respetando el texto y los deseos del traductor. Ya existía para entonces la traducción del Nuevo Mundo. Después de analizado estos datos fáciles de comprobar en la historia moderna, no les diré qué traducción es la mejor, por un simple hecho. Mi opinión de poco les serviría. Son ustedes los que deben, a la luz de un estudio personal, experimentar, comprobar, bajo oración y finalmente decidir cuál prefieren, nunca descartando las demás, pues en la multitud de versiones hay una mejor comprensión de las lenguas originales. Y no olviden darle una oportunidad a la traducción del Nuevo Mundo. Lo expuesto en este video, estoy seguro que no lo sabía. Tampoco en su iglesia se lo dice el pastor. ¿No le parece sospechoso? Les daré solamente dos datos. Una de las grandes críticas a la traducción del Nuevo Mundo fue haber colocado el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, al encontrarse manuscritos de la Septuaginta con este nombre, algunos eruditos han entendido que así como la iglesia quitó del Antiguo Testamento en la Septuaginta el sagrado nombre, tuvo el mismo modus operandi con el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Hay múltiples traducciones para judíos del Nuevo Testamento que usan el nombre divino. La Biblia Peshitta en español, publicada por una editorial protestante, Holman Noah's Tower, coloca el nombre de Dios en la forma Yahvé en el Nuevo Testamento. Los Testigos de Jehová al final tenían razón. Otro pasaje muy polémico es Juan 1:1. Por mucho tiempo algunos se burlaron de la erudición de los Testigos de Jehová. Incluso dijeron que habían violado la gramática griega. Los Testigos de Jehová, a su vez, defendían una lectura cualitativa o indefinida. Hoy, sin embargo, cada vez más se ha cuestionado la famosa regla de Caldwell, y eruditos tan respetados como Daniel Wallace prefieren una lectura cualitativa, como señalan los Testigos de Jehová en la nota de Juan 1:1. Solo descartan la lectura indefinida por su interpretación trinitaria del contexto, no porque se haya violado la gramática. Al final, los cazadores fueron cazados y la erudición de los testigos no es tema de debate. Gramaticalmente sí es posible una lectura indefinida, y si entiendes el contexto de manera no trinitaria, no hay problema entonces para traducir la palabra era un Dios. Por tanto, sin prejuicios, estudie la traducción del Nuevo Mundo junto a otras versiones católicas y protestantes. No es una traducción perfecta, de hecho, ha tenido que ser revisada a la luz de nuevos entendimientos y manuscritos encontrados. Sí, porque se revisa la traducción del Nuevo Mundo, beneficio del cual desgraciadamente
no disfrutan los que siguen leyendo solo la versión Reina Valera del 60 o la King James Version. Es importante al escoger una traducción como Biblia que nos acompañe, que esté actualizada con las ciencias bíblicas y que se aleje de la Vulgata latina y del texto recibido como textos fuentes. De hecho, el catolicismo moderno creó la Neovulgata, mucho más fiel al texto original y que se aleja de la Vulgata clementina. Una buena traducción no es una paráfrasis del texto más cercano al original. Debe de ser o literal o puede combinar literalidad con equivalencia dinámica, pues no siempre la traducción más literal es la más entendible al lector común. Es por esto que las Sociedades Bíblicas Unidas advierten en el Manual de Ciencias Bíblicas, página 420 y 421. De ahí que nuestro estudio nos enfrente a un nuevo problema. Si la versión Reina Valera contribuye a perpetuar entre los evangélicos una comprensión distorsionada del texto griego del Nuevo Testamento, creemos que ha llegado la hora de hacer una nueva traducción. Curioso, ¿no? Esto es Biblia versus religión.